Hola, ¿qué tal? Me llamo Roberto Rodríguez y soy natural de Villapún, un pequeño pueblecito en la zona del Páramo Palentino, no demasiado lejos de vuestro pueblo. Actualmente resido en Alicante, donde doy clases de biología. Bueno, he de decir que es un libro que he leído ya en varias ocasiones, en unas 4 o 5 veces, pero la primera vez fue a la edad de 14 años, más o menos la edad que tendréis algunos de vosotros. Y era una de las lecturas obligatorias que nos ponían en la asignatura de castellano en primero de BUP, el antiguo primero de BUP, que para que os hagáis una idea coincide más o menos con lo que ahora es tercero de la ESO. Pues curiosamente ese libro siempre había estado rondando por mi casa, pues mis padres eran muy aficionados a los libros de Miguel Delibes y El Camino lo tenían en una edición, la edición clásica de Destino, aquella de las tapas blancas con una portada de un dibujo de unas casitas de color naranja, pero yo nunca le había hecho mucho caso. En cambio, cuando empecé a leerlo, ya desde ese inicio rotundo de la frase, ¿no? De las cosas podrían haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo sucedieron así. Desde ese momento me enganchó y me di cuenta de que era un libro muy especial y me marcó desde ese primer instante. Bueno, mi vinculación es desde mi propio origen, porque yo nací en un pequeño pueblo, en una aldea, como he comentado antes, en Villapún, y al igual que le ocurre al protagonista de este libro, a Daniel el Mochuelo, a mí me arrancaron de allí para ir a progresar a la ciudad, a una edad muy temprana, con la edad de 10 años. En mi caso no fuimos toda la familia, pero nunca perdí el vínculo porque regresábamos siempre los fines de semana y todos los periodos vacacionales. Y ahora mismo también, aunque resido un poquito más lejos, lo sigo haciendo siempre que puedo. Pues el peso de la naturaleza, de los animales, del campo en mi vida, pues es indudable. Mis deseos de regresar al pueblo siempre han estado vinculados a una necesidad de contacto, una vinculación con la naturaleza, con el aire libre, que tanto también le gustaba a Miguel Delibes. Entonces, hasta tal punto que yo, por ejemplo, en mi caso particular, todas esas vivencias que viví de pequeño, en contacto con la naturaleza y los animales, pues me llevaron a tomar la decisión de, en un momento dado, de estudiar la carrera de ciencias biológicas. Por lo tanto, mi vinculación con la naturaleza y con el campo es clarísima y muy influenciada por mi vida en el pueblo. Aportan una manera de ser, unos valores con los que vas creciendo que yo al menos no he conocido en la ciudad, o al menos no de la misma manera. No sé, es una forma diferente de estar en el mundo. Es la humildad del hombre de campo, la prudencia, la solidaridad, el echar una mano al vecino siempre que tiene un problema. Es una educación, y no me refiero únicamente a la adquisición de conocimientos académicos, sino una manera de comportarse, una sencillez, es decir, unos valores que yo cada vez veo que son más escasos en esta sociedad moderna. Y ya no solo en las ciudades, veo que también cada vez se van perdiendo también en los pueblos. Bueno, pues lo dicho, aparte de la pérdida de todos esos valores tradicionales que comentaba antes, pues es también la calma, la tranquilidad, la libertad que te da la vida en un pueblo. Cuando precisamente a Daniel el Mochuelo se va a ir a la ciudad, su padre le insiste que es para ir a progresar a la ciudad. Es muy curioso ese sentido que le damos al progreso urbano, ¿no? En el sentido de una mejor formación académica, unos mejores estudios o una mejora económica, ¿no? Parece que ese es el sentido que le damos al progreso, pero ¿ese es el auténtico progreso? Me pregunto yo. Y precisamente a este asunto le dedicó Miguel Delibes su discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua Española. Por lo tanto, era un problema, era un asunto que le preocupaba mucho. Su compromiso con la defensa del mundo rural y del medio ambiente, pues es evidente, es innegable, diría yo, ¿no? Yo incluso me atrevería a decir que es el leitmotiv principal de gran parte de su obra. Por lo que respecta a la defensa del mundo rural, él se caracterizó por dar voz a la gente del campo, ¿no? Por defender las condiciones de vida, las condiciones laborales de los labradores, de la gente de campo en general. Y esto se ve muy claramente en la línea editorial que siguió cuando fue director del diario El Norte de Castilla, que le llevó incluso a ser restituido por causa de la censura, ¿no? Por este motivo. Aún así, Miguel Delibes siguió defendiendo esos valores a través de su obra escrita, a través de sus libros, donde la censura era más difícil que llegase o los censores a veces incluso no sabían leer entre líneas. Por lo que respecta a la defensa del medio ambiente, pues va muy ligada a la defensa del mundo rural. Y no hay más que leer el discurso de ingreso en la Real Academia, como he comentado antes, para que nos demos cuenta de que Miguel Delibes era un ecologista, ¿no? En el sentido más profundo, más auténtico del término, a pesar de que era cazador, era una de las múltiples facetas que él cultivaba.
Hay que considerar también que en esta época teníamos también a un gran personaje, a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Conocido divulgador de temas naturalísticos y defensor de la naturaleza. Pues bien, Miguel Delibes y Félix Rodríguez de la Fuente se profesaban una admiración mutua, y eso lo dice todo. Cada uno de ellos tiene su idiosincrasia. Yo no me atrevería a destacar ninguno de ellos, ¿no? Desde empezando por los tres amigos, Daniel el Mochuelo, Germán el Tiñoso, Roque el Moñigo, pero luego cualquiera de los personajes secundarios pues tienen su propia personalidad. Están Quino el Manco, está Don José, el cura, que era un gran santo, como siempre decía Daniel el Mochuelo. Están las tres guindillas, la mayor, la mediana, la menor. Está la Mica, que era el amor platónico del Mochuelo, de Daniel. Está Paco el Herrero, que es el padre de Germán el Tiñoso, la Sara, su hermana, que siempre le castigaba y le leía unas letanías que le asustaban muchísimo, don Moisés, el peón, es decir, hay muchos personajes. Entonces no me atrevería a destacar ninguno, pero sí que hay un personaje que a mí en particular me despierta una gran ternura, me produce una gran ternura, es el personaje de la Mariuca, la Uca Uca. Es una niña que admira mucho a Daniel y que está todo el tiempo intentando que éste le haga un poquito de caso. Y Daniel la trata muy mal, no le hace ningún caso. Y es solo al final del libro, yo creo que es incluso la última escena, cuando ya la partida de Daniel es inminente. Al amanecer, la niña se acerca a su casa para despedirse de él y le pregunta si se acordará algún día de ella. Y Daniel, después de pensárselo un poquito, lo que le responde es que no quiere que su madrastra, la guindilla, le quite las pecas de la cara, porque él la quiere tal y como es. Y ese yo creo que es el final del libro. Hay muchos momentos similares en mi propia vida, empezando por la pandilla de amigos, las travesuras por el pueblo, las trastadas a los gatos, a las gallinas, la muerte prematura también de uno de los amigos, el ir a los huertos a robar fruta o hortalizas, el ir a pájaros o el ir a nidos por el campo. Yo siempre digo que leer a Delibes para alguien que es de pueblo es como ver reflejados a muchos de los paisanos, ¿no?, que hemos conocido en el pueblo, y también ver reflejados muchos de los paisajes por los que pisamos. Hasta tal punto me ha influido a mí la obra de Delibes de que yo he llegado a escribir mi propio libro, mis propias aventuras de infancia y de juventud. Este libro que publiqué hace unos pocos meses, Mis amigos y otros animales, andanzas de un naturalista de pueblo, narra todas esas vivencias en el pueblo. No quisiera compararme con Delibes, por supuesto, pero es una fuente de inspiración. Bueno, pues ocurre como con los personajes, es muy difícil destacar una sola escena, ¿no? Pero si me tuviese que quedar con una, a mí me gusta mucho lo que ocurre después de la muerte del amigo, ¿no?, de Germán el Tiñoso, que tiene un accidente, se golpea con una piedra en la cabeza y muere. Es una escena que para mí es trágica, es una escena dura, pero a la vez muy tierna y emotiva, ¿no? Es cuando están en el velatorio, velando el cadáver del niño, y a Daniel el Mochuelo se le ocurre matar con su tirapiedras un tordo, porque a Germán el Tiñoso le gustaban mucho los pájaros, y sin que nadie se dé cuenta lo coloca en la caja al lado del cadáver. Entonces, cuando lo descubre la gente durante el velatorio, empiezan a decir que ese es un milagro, ¿no?, un acto milagroso. Y Daniel el Mochuelo no dice nada, no se atreve a decir nada. Entonces la bola se va haciendo cada vez más grande y avisan al cura, ¿no?, a don José, que era un gran santo, como decía siempre Daniel. Entonces don José, cuando llega allí, muy suspicaz, nada más mirarle a la cara a Daniel, se da cuenta de lo que ha ocurrido. Y entonces intenta un poquito aplacar los ánimos y convencer a la gente de que no ha habido tal milagro, ¿no? Y ya una vez que se queda a solas con Daniel, le comenta en una parte: buena la has montado. ¿Por qué hay que leer El Camino hoy en día? Pues por muchas razones. En primer lugar, porque es divertido, porque es literatura de calidad, porque nos habla de nuestro entorno, nos habla del medio rural, nos conecta con lo que hemos sido hasta no hace mucho, con nuestros antepasados, nuestros ancestros, y con todos esos valores de los que yo hablaba antes que cada vez se van perdiendo. Y también porque utiliza un lenguaje llano, pero al mismo tiempo rico y variado, con un vocabulario, con unas expresiones singulares propias del medio rural que no deberíamos de perder. En fin, leed El Camino porque merece mucho la pena, y ese camino quizás os conduzca, como me ocurrió a mí, a luego seguir leyendo otras obras de Miguel Delibes, como Viejas historias de Castilla la Vieja, Las ratas, Los santos inocentes, Las guerras de nuestros antepasados y otras muchas. Y quizás os lleve, ¿por qué no?, a leer muchos libros de otros muchos autores, porque, como ya decía Cervantes en El Quijote, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.
Y me vais a permitir que termine mostrándoos una edición del Camino que para mí es muy especial, porque es la edición basada en el manuscrito original que escribió Miguel Delibes. Es una joya editorial y en ella tenemos pues, los pliegos originales en los que él escribía el Camino, incluso con sus tachones, con sus correcciones. Es una gozada.